Hola, hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. Buenas ¿Cómo tardes, están? profesor. Hola, buenas tardes. Se escucha medio cortado, Valentina. Me voy a conectar por mi teléfono para poder dar la clase y salga clara la voz. ¿Les parece? Ahora sí. ¿Me escuchan bien? Y se escucha súper bien. Perfecto. Bien, comencemos con nuestra clase entonces. Fíjense que la semana pasada estuvimos trabajando lo que era, cierto, el eje de filosofía. Después, cierto, de haber realizado un pequeño test donde estábamos evaluando los contenidos, cierto, de psicología y donde a la mayoría les fue bastante bien, según, cierto, mi apreciación. Em, ¿Qué es lo que conocimos de filosofía? Primero que todo definimos el concepto de manera etimológica y dijimos, cierto, que la filosofía se define como, ¿cómo se define? ¿Amor a qué? A la sabiduría. Muy bien, Andrés, amor a la sabiduría, perfecto. Y justamente hicimos una distinción entre lo que era, cierto, ser sabio y también, cierto, en relación a lo que era el conocimiento, porque no son, verdad, lo mismo. Dijimos que el conocimiento era de tipo teórico, mientras, cierto, que la sabiduría era básicamente conciliar lo que era la parte teórica más, cierto, la parte práctica, que en filosofía, cierto, nosotros le denominamos como la praxis. Es decir, que mientras nosotros tengamos un conocimiento, ¿cierto? Y vayamos mejorando ese conocimiento, ya sea en adquirir otros nuevos o colocarlo, ¿cierto? En práctica, darle una utilidad, entonces estamos hablando precisamente de alguien que resulta ser sabio. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener claro es que para los filósofos, ¿cierto? La sabiduría era muy importante, porque para ellos inclusive, ¿cierto? Las personas que tenían mayor edad eran personas que eran conocidas como las personas más sabias y por lo tanto, ¿cierto? Aquellas personas que podían incluso hasta tomar decisiones, ¿ya? También estuvimos hablando sobre el origen de la filosofía y dijimos que la filosofía se enmarcaba precisamente en un lugar concreto, ¿cierto? En un país específico en el mundo occidental. Era ese país? Precio. Muy bien, Andrés, Grecia, ¿cierto? Y que precisamente la filosofía surge en Grecia a partir, ¿cierto?, de los siglos V antes de Cristo, aproximadamente, que coincide, ¿cierto?, con un periodo histórico del mundo antiguo, de la civilización griega, que se llama como el siglo de oro, ¿ya? ¿Por qué se denominaba como siglo de oro? Porque básicamente es un periodo en el cual comienzan a emerger una serie, ¿cierto?, de intereses relacionados al hombre, como por ejemplo el poder comprenderlo, también, ¿cierto?, avanza lo que es el ámbito político, las formas de gobierno, también, ¿cierto?, las artes y un sinfín, ¿cierto?, de otro tipo de áreas que evidentemente hace que, especialmente en la ciudad de Atenas, ¿cierto?, en la polis de Atenas, emerja, ¿cierto?, lo que conocemos como la filosofía, ¿ya? También mencionamos que había un filósofo en particular bastante importante que marca el inicio de la filosofía. ¿Quién era ese filósofo? ¿Se acuerdan? Empieza con Platón. ese, Ah, casi, casi, antes de Platón. Ah, Samuel también escribió ahí en el chat. No era Platón. ¿Se Sócrates. acuerdan de Platón? Sócrates. ¿Perdón? Sócrates. Muy bien, Andrés, era Sócrates. Me acuerdo que en algún momento le dije que Platón no se llamaba Platón, se llamaba Aristócles, ¿ya? Y que le decía en Platón por la forma que tenía, tal vez por eso, cierto, se acordaron de él. Pero no, el primer filósofo, cierto, que nosotros conocemos es precisamente Sócrates, que nosotros mencionamos precisamente a través de una historia, que Sócrates, cierto, se hizo famoso porque él justamente reconocía algo importante para la filosofía, y eso, cierto, lo hacía distinto a los otros intelectuales del periodo. ¿Qué era lo que reconocía Sócrates? Y que hay una frase bastante célebre de él,
reconocía la ignorancia, ¿ya? Él se reconocía como ignorante y por lo tanto, ¿cierto? Él entendía que a través de la ignorancia eso le impulsaba a querer obtener ciertos conocimientos. ¿Y alguien se acuerda de la frase de Sócrates? Solo sé que nada sé. Muy bien, Andrés, solo sé que nada sé, ¿cierto? Y justamente a partir de Sócrates también emerge lo que nosotros llamamos como uno de los primeros métodos filosóficos, que es un método dialéctico, un método, ¿cierto?, que de conversación, donde Sócrates, ¿cierto?, a través de la ironía, ¿cierto?, permitía que la otra persona reconociera la ignorancia y que posteriormente, ¿cierto?, esa persona pudiera redescubrir el conocer. ¿Cómo se llamaba este método? Que en español significa dar a luz. Andrés, Mayéutico. muy bien, el método mayéutico. Muy bien. Y ahí, cierto, nosotros empezamos después a explorar un poquito de cómo emergió la filosofía, porque dijimos, bueno, antes de Sócrates, cierto, antes del siglo V, ¿existía la filosofía o no existía la filosofía? ¿Ya? Y yo le dije, bueno, para poder hablar de filosofía tenemos que entender de que fue básicamente consecuencia de una serie de procesos, cierto, que se dieron antes, cierto, la historia y que conllevaron justamente a que en el siglo V se pudiera justamente hablar de esta disciplina. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que antes existía un tipo de pensamiento que tal vez no era racional, como aquellos que utilizan los filósofos, y este tipo de pensamiento cierto se basa principalmente en el mito, un pensamiento cierto que resulta ser bastante especulativo, ¿ya? Y por ello, cierto, yo les di una tareita pequeña que consistía básicamente en que ustedes pudieran indagar respecto a algunos mitos, ¿ya? Y les dije que pueden investigar mitos, ¿cierto?, propios de los griegos, de otro tipo de civilizaciones, inclusive mitos, ¿cierto?, que se relacionan en la actualidad o mitos, ¿cierto?, que venían desde nuestra cultura, pero, ¿cierto?, desde tiempos más antiguos, por ejemplo, aquellos de los pueblos originarios, ¿ya? Pregunta, ¿indagaron sobre un mito? ¿No? ¿Sí? Dígame la verdad, ¿hicieron la tarea? Creo que no, porque quedaron todos en silencio. Ya, pero no importa. Si no hicieron la tarea, no importa porque a medida, ¿cierto?, que vayamos dando la clase, ustedes van a ir tal vez acordándose de algunas cosas que se relacionan precisamente a lo que vamos a estar trabajando. Hoy día vamos a trabajar precisamente en un siglo anterior al siglo V, que es el siglo VII, en el cual, ¿cierto?, emerge precisamente la cultura mítica en Grecia, ¿ya? Esta cultura mítica es muy importante para hablar de filosofía porque es una de las primeras formas en que las personas comenzaron precisamente a justificar ciertas cosas, ¿ya? A justificar, por ejemplo, fenómenos naturales, a justificar, por ejemplo, orden, ¿cierto? Y jerarquía social, e inclusive, ¿cierto? Fue la primera forma normativa que ellos tuvieron de poder entenderse y organizarse como sociedad, ¿ya? Bien, primero que todo, ¿qué es un mito? ¿Alguien sabe lo que es un mito? ¿Qué características tiene un mito? No se sabe si es real o no. Muy bien, por ahí va, por ahí va. ¿Alguien más? Ya. Vamos a partir entonces primero que todo con la definición de mito, ¿ya? Y para ello vamos a leer acá, ¿cierto? En pantalla lo que aparece como definición, para luego, ¿cierto? Poder analizar precisamente un mito y poder justamente buscar todo lo que la definición nos entrega en relación a poder pesquisar precisamente lo que es este tipo de relato, ¿ya? Primero que todo tenemos que entender que la cultura mítica es una cultura que se daba de manera hablada, es decir, que los mitos, ¿cierto?, se traspasaban pero desde el punto de vista de la oralidad, porque antes, ¿cierto?, no existían las imprentas y tampoco, ¿cierto?, existían los libros. Tal vez existían papiros o formas precisamente de escribir, pero evidentemente no se podía masificar porque era casi imposible, ¿cierto?, poder justamente hacerlo, porque no existían los mecanismos ni los materiales para poder realizar, ¿ya? Por lo tanto, de aquí, ¿cierto?, hasta los primeros siglos, desde que ya termina la antigüedad, estamos hablando, ¿cierto?, de relatos que comúnmente la gente comentaba
o que conocía mediante, por ejemplo, el teatro que se origina posteriormente, ¿cierto?, en el siglo XV. ¿Qué es un mito? Un mito, primero que todo, es una narración de carácter ficticia, mayoritariamente de característica épica, es decir, que mayoritariamente, ¿cierto?, estos relatos nos comentan como que hubiese, ¿cierto?, un enfrentamiento, por eso, ¿cierto?, se denominan como épicos, cuyos relatos cuentan historias de héroes que se enfrentan a su destino. En muchas ocasiones, este destino está obstaculizado por monstruos, deidades o seres sobrenaturales. Ahora, ¿a qué denominamos cultura mítica? La cultura mítica es la incorporación de las creencias de estos seres sobrenaturales a la vida cotidiana de la sociedad, haciéndose parte de sus costumbres, ritos y explicaciones a los fenómenos naturales de los cuales no se tenía explicación científica, como por ejemplo las explicaciones científicas que tenemos el día de hoy referente a los distintos tipos de fenómenos. La cultura mítica fue importante en la Grecia clásica, puesto que desarrolló en los ciudadanos una suerte de pensamiento y cuestionamiento de su propio origen. Em, Además, ¿cierto? El mito instauró un sistema de tipo religioso, normativo y social, ¿verdad?, en estos siglos. Es decir, que cuando hablamos, ¿cierto?, de una suerte de jerarquía, es que la gente entendía que si habían divinidades que, por ejemplo, uno no le ofrecía un tributo o no le hacía, por ejemplo, festejos, celebridades, ¿cierto?, podía tener como consecuencias negativas, tanto para la persona o como para, en este caso, la ciudad, eh, algo, ¿cierto?, que ellos tal vez no querían. Por lo tanto, para ellos, ¿cierto?, el mito lo que permitió también fue desarrollar esta jerarquía donde los dioses, ¿cierto?, estaban primero que los hombres, y esto conllevó, ¿cierto?, a que también se formara una suerte de religión, ¿ya? Vamos a recordar que dentro, ¿cierto?, de las polis griegas o las ciudades griegas existían lo que nosotros entendemos como una suerte, ¿cierto?, de templo, donde ahí, ¿cierto?, cada ciudad adoraba, ¿cierto?, a un dios específico, que era básicamente aquel que regía o cuidaba precisamente la ciudad-estado, ¿ya? Bien, dentro de esto, ¿ustedes se acuerdan de algún mito? ¿Conocen algún mito? ¿O conocen algún dios, por ejemplo, griego? ¿El Caleuche podría ser? Ya, el Caleuche, La caja de Pandora. muy bien. Pandora, ¿algún otro? Medusa. El Trauco, dice por ahí. Medusa, perfecto, eso es muy griego, ¿cierto? Muy bien. Zeus, perfecto. Bien. Fíjense que vamos a hacer una distinción entre lo que es el mito, ¿cierto?, y la leyenda, ¿ya? En primera instancia, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del Caleuche, la Pincoya, el Trauco, que son ciertas narraciones muy tradicionales de una cultura, tenemos que entender que todas estas se denominan, ¿cierto?, leyendas. Y se denominan leyendas porque en sí la historia no tiene 100% de ficción. La historia, ¿cierto?, comúnmente se relata en algún lugar que existe o básicamente comenta acciones, ¿cierto?, que resultan ser reales. El mito, tal cual, ¿cierto?, como lo especifica en este caso, ¿cierto?, la definición, un mito no tiene nada de real. El mito es 100% cierto de tipo ficticio. Si bien es cierto, ambos intentan explicar ciertas cosas como fenómenos o situaciones, la diferencia, cierto, tiene que ver con el grado de realidad que presenta la narración, ¿ya? En este caso, por ejemplo, leyenda tiene ciertos aires de realidad, pero también resulta ser ficticia, y en el caso, cierto, del mito, el mito es 100% pura ficción, ¿ya? ¿Nos queda claro? ¿Sí? Sí, muchas gracias, profesor, por la aclaración. No hay problema, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces un mito para que nosotros pongamos cierto ojo en los elementos ficticios que nos indican que básicamente estamos hablando, ¿cierto?, de una narración de este tipo. Y para ello, ¿cierto?, nos vamos a ir con Narciso. ¿A ustedes se le viene algo a la mente cuando hablamos de Narciso? A ver, si yo hablo de Narciso, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Puede ser la flor de Narciso,
¿Qué otra cosa más? Ser narcisista. Muy bien, una condición, ¿cierto?, de tipo psicológica, como por ejemplo el ser narcisista. Perfecto. Muy bien, los felicito. Bien, comencemos con la lectura. Me pueden seguir o pueden agrandar la pantalla si es que están en su teléfono para ir continuando, ¿cierto?, con la lectura. Narciso, hijo del dios Céfiso y Liriope, Narciso era un joven muy hermoso y atractivo que, según el gran adivino Tiresias, viviría muchos años, siempre y cuando no viera su reflejo. El joven generaba la admiración tanto de hombres como de mujeres y era consciente de su atractivo, hasta el punto de ser altamente engreído y despreciar las virtudes y sentimientos de los demás, entre los cuales se encontró la ninfa Eco o el joven Aminias. A este último le entregaría una espada con la cual el joven rechazado se daría muerte. Poco antes de morir, rezó a la diosa de la venganza, Némesis, pidiendo que Narciso conociera el amor no correspondido. La deidad respondió un día al acercarse al beber, Narciso vio su reflejo en el agua de un estanque y se enamoró perdidamente de él. Finalmente, intentando acercarse a su amado, Narciso cayó a las aguas y terminó por morir ahogado. ¿Ya? Ahora, hay narraciones que también mencionan que en el cuerpo, ¿cierto?, de Narciso brotó posteriormente la llamada flor, ¿cierto?, que se denomina Narciso. Bien, vamos con algunas preguntas, aunque ya están respondidas, pero no importa, la vamos a estar respondiendo igual. ¿Qué narra el mito? La voy a cambiar para que no lean las. ¿Qué narra el mito? A ver, ¿qué narra? ¿De qué cuenta la historia? De un hijo de un Na- dios. No escuché nada. Ya, a ver, Juan Erices. El hijo de un dios. Ya. ¿Cuál sería el hijo del dios? Narciso. Ya, pero el texto nos dice que Narciso era hijo de un dios. Habla de que Narciso se enamoró de sí mismo. Muy bien. Primero que todo vamos a ir, ¿cierto?, corrigiendo algunas cosas. Primero que todo, el texto, ¿cierto? Jamás. Ah, sí, hijo del dios Éfiso. Perdón, Juan. No me había Sí. ido con ese detalle. Sí, perfecto. Muy bien. Está bien, el hijo de un dios, ¿cierto? Que en este caso, ¿cierto?, era Narciso. ¿Qué más nos comenta el relato? Se escuchó súper bajito. Que era muy Tenemos admirado por los hombres, este muy joven. bien, que era admirado, ¿cierto?, por su belleza, tanto por hombres como por mujeres. Muy bien, Juan. ¿Qué otra cosa más nos podríamos integrar precisamente a esta respuesta? A ver, tenemos que era hijo de un dios, ¿cierto? Tenemos que por su belleza era admirado por hombres y mujeres. ¿Qué más nos relata? Ya nos vamos a ir con la respuesta, Andrés, pero vamos a ir, ¿cierto?, por jerarquía, de cómo se va dando el texto. ¿Qué más nos relata? ¿Nada más? Relata que intentó acercarse a su amado y se cayó en el agua y murió ahogado. Muy bien, pero antes de eso, ¿cierto?, que uno, ¿cierto?, de esas personas que estaba enamorada le deseó, ¿cierto?, que se enamorara y conociera básicamente el amor no correspondido, ¿cierto? Y se lo imploró a una diosa que era Némesis. Y posteriormente, ¿cierto?, ocurre lo que nos dice Cintia, lo que nos dice Andrés, que se enamoró perdidamente de él y que quiso justamente acercarse a un charco de agua donde vio el reflejo del enamorado y terminó ahogándose.
Perfecto, ¿ya? Lo que estamos haciendo es básicamente parafrasear, ¿cierto?, este mito, colocando de manera jerárquica las ideas, ¿cierto?, que ahí se establecen. Muy bien, hemos respondido a la primera pregunta. Segunda, ¿cuál fue la causa que llevó a Narciso a enamorarse de sí mismo? Una ¿Cuál suerte de fue la venganza. causa? Muy bien, Juan Imagino. Erices, ¿cierto? Una venganza. Muy bien, una venganza. Muy bien. ¿Existen dioses en este relato? ¿Y cuál sería ese dios? Némesis. Muy bien, Némesis, ¿cierto? Sí, hay un dios que es Némesis. Vamos con la última pregunta. ¿Qué intenta explicar el mito? El No es fenómeno, una... Francesca, perdón. el fenómeno psicológico del narcisismo. Muy bien, Francesca. Intenta explicar lo que conocemos, ¿cierto?, como narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Es decir, que si hay una persona, ¿cierto?, que en este caso no obra bien o desprecia al resto, ¿cierto?, nunca va a tener un final bueno, ¿ya? En este caso, el mito lo que quiere, ¿cierto?, ilustrar es ese tipo de fenómeno, ese tipo de acción, ¿cierto?, y las consecuencias que en este caso puede conllevar una actitud que no es, ¿cierto?, la adecuada. Ahora, fíjense ustedes, el mito explica algo, pero no lo presenta como una fábula, porque comúnmente las fábulas son historias donde aparecen animalitos, qué sé yo, al final aparece precisamente qué es lo que quiere explicar el mito. En este caso, ¿cierto?, la finalidad y el propósito de la historia hay que inferirla a partir precisamente de la narración, porque no va a aparecer, ¿cierto?, de manera textual, ¿ya? Bien, entonces, ¿la historia es una historia real o ficticia? Ficticio. Ficticia, ¿cierto? O sea, ¿quién se va a enamorar de sí mismo viéndose en un charco de agua a tal punto, ¿cierto?, de morir? Por lo tanto, ficticio. ¿Aparecen divinidades? ¿Sí o no? Sí, Sí. ¿Intenta explicar algún tipo de fenómeno? sí, Sí. También. Por lo tanto, ¿es un mito? sí, sí. Sí. Muy bien. Sí, sí. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, acá tenemos precisamente la presencia de un mito. Ahora, voy a buscar una diapo que no la tenía contemplada para hoy, pero es precisamente para poder seguir ilustrando precisamente la idea. Deme un tiempecito para poder eh, encontrar dónde tengo esa diapo. Creo que lo tengo acá. ¿Dónde lo tengo? No lo puedo encontrar. Creo que sí. A ver, vamos a ver. Sí, aquí está. Bien. Esto se lo voy a después a mandar a Don Alcides para que también se lo puedan subir a ustedes, ¿ya? Y también lo puedan tener. Ah, ya lo estoy compartiendo. Perfecto. Nos vamos a ir con esto, esto que está acá. Bien, lo que están viendo ustedes ahora, ¿cierto? En pantalla, se relaciona también con el mito, porque una de las cosas, ¿cierto?, que tuvieron que hacer posteriormente, ¿cierto? Los distintos tipos de historiadores,
y de filósofos principalmente, fue reconstruir precisamente el cómo se originó todas estas divinidades. Y para ello, ¿cierto? Hubo una persona que se llamaba Hesiodo, que hizo, ¿cierto? Una suerte de teogonía, un orden, ¿cierto? Jerárquico de las divinidades, de cómo se fue suscitando precisamente el origen hasta llegar precisamente hasta los dioses que ellos conocían, ¿ya? Y explicar de esa manera todo lo que era la cosmogonía o la visión, ¿cierto? Cómo básicamente se conformó todo el mundo que ellos conocían hasta entonces, ¿ya? Y fíjense que les puse esto de acá para que ustedes vayan relacionando también con las ideas que ustedes tienen respecto a la creación del mundo. Que estamos hablando, ¿cierto?, de siglos antes de Cristo y estamos viendo, ¿cierto?, cómo ahora podemos apreciar de que habían ciertas similitudes en cuanto a cómo ellos podían explicar el origen de absolutamente todo, ¿ya? Primero que todo, tenemos que entender que para los griegos, ellos explicaron de que el origen no fue, ¿cierto?, algo que se suscitó de manera ordenada. Primero que todo, ellos entendían que existía como una suerte de caos, que es básicamente lo que ustedes ven, ¿cierto?, en la parte izquierda de su pantalla, ¿ya? Había un caos, un desorden. ¿Un desorden de qué? De todos los elementos, ¿cierto?, que nosotros podemos conocer. Y justamente en ese caos comenzó a emerger una fuerza que ellos denominaron amor, o una fuerza, ¿cierto?, que traducido, ¿cierto?, en el lenguaje filosófico, era llamado eros. Y a través de ese amor, las cosas comenzaron a organizarse y a tener cierto sentido. A través precisamente del amor, eros, se agruparon varios elementos, entre ellos, por ejemplo, Urano y Gea. En este caso, ¿cierto?, Urano era considerado el cielo para los griegos, ¿cierto?, y Gea era considerada la tierra. El relato nos dice que Urano, ¿cierto?, tomó a Gea, la abrazó, es decir, el cielo tomó a la tierra, la abrazó, y a través, ¿cierto?, de ese abrazo se comenzaron a engendrar una serie de elementos como, por ejemplo, la penumbra, la noche, ¿cierto?, las tinieblas, pero también, ¿cierto?, Cronos y Rea, que en este caso, ¿cierto?, Cronos y Rea era el tiempo y Rea, ¿cierto?, la fertilidad. Bien. Cronos y Rea, como hermanos, ¿cierto?, se juntaron y comenzaron también a engendrar hijos, que en este caso son, ¿cierto?, los primeros, en este caso, dioses olímpicos que la mayoría conoce, que sería Hades, Hera, Demeter, Poseidón y Hestia. Poseidón, ¿cierto?, era el dios, ¿cierto?, considerado como el que gobernaba, en este caso, el mar, Hestia el hogar, Demeter la agricultura, Hera el matrimonio y Hades, ¿cierto?, el inframundo. Pero fíjense que Cronos tenía bastante miedo de que precisamente le ocurriera lo mismo que le había ocurrido a su padre Urano, que era básicamente que sus hijos, ¿cierto?, lo derrocaron, y producto de eso, de ese temor de que a él también lo pudieran derrocar, lo que hace, ¿cierto?, es comerse a sus hijos. Es decir, Cronos, ¿cierto?, se come a Hestia, Poseidón, Demeter, Hera y Hades. Rea, que era en este caso la esposa de Cronos, al tener a su último hijo, que fue Zeus, y al no querer dárselo a Cronos, ¿cierto?, para que se lo devorara, le dice, ¿cierto?, a su madre Gea, que lo esconda, ¿cierto?, dentro de su vientre. Bien, Zeus, ¿cierto?, es escondido en Gea, y en reemplazo de él, ¿cierto?, Rea le entrega una piedra a Cronos para que éste se lo coma. Bien, cuando creció Zeus, decide, ¿cierto?, vengarse de su padre Cronos, y lo que hace, ¿cierto?, es básicamente tener una batalla con él. Y al tener una batalla, ¿cierto?, y ganarle, hace precisamente que sus hermanos, que en este caso, ¿cierto?, era todo aquello que se había tragado, vuelvan precisamente de su estómago, de Cronos, a resurgir precisamente a la vida. De esta manera, ¿cierto?, en forma de agradecimiento, lo que hacen sus hermanos es darle, ¿cierto?, un lugar importante a Zeus como el gobernador, ¿cierto?, o el líder de todos los dioses que hasta ese momento, ¿cierto?, existía. Zeus toma a su hermana Hera como esposa y comienza a engendrar algunos hijos, como por ejemplo Artemisa, ¿cierto?, Hermes, Dionisio, entre otros. Ahora, Afrodita, Apolo, Atenea, ¿cierto?, Ares, son dioses que en definitiva surgen de Zeus, pero no de la relación con Hera.
Hay algunos que, por ejemplo, surgen de manera solo de Zeus, como por ejemplo en el caso de Atenea, que Zeus una vez tenía tanto dolor de cabeza, ¿cierto?, que le pide a Hefesto que le pegue con un hacha en la cabeza para poder liberarse de ese dolor, y a través de ese hachazo, ¿cierto?, como nos comenta la historia, nace precisamente esta diosa Atenea, que es considerada, ¿cierto?, la diosa de la sabiduría y por lo tanto, ¿cierto?, la diosa que también es patrona de todos los filósofos. ¿Ya? Bien. Si ustedes se dan cuenta, este relato no dista mucho de las narraciones que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en otro tipo de culturas, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, revisan, eh, no sé, mitos, ¿cierto?, que se relacionan precisamente a las culturas precolombinas o las propias, ¿cierto?, etnias que nosotros tenemos en nuestra región, muchos de ellos, ¿cierto?, parten con la visión de que todo surge a partir de un caos, ¿ya? Y que precisamente hay un Dios que domina a los otros y que este Dios, ¿cierto?, que domina a los otros, comienza también a crear, tal cual como lo hizo, ¿cierto?, Gea y Urano, distintos elementos que son parte precisamente de la Tierra, ¿ya? Bien. Si ustedes, por ejemplo, van a la Biblia, en la Biblia también aparece un relato, evidentemente no, ¿cierto?, con divinidades, pero también precisamente como que todo en un principio era un caos y que Dios precisamente comienza a dar, ¿cierto?, un orden y a crear a partir de un tiempo establecido distintos tipos de elementos, ¿cierto?, que hoy, ¿verdad?, hacen precisamente la tierra o conforman la tierra, ¿ya? Todas estas visiones, ya sea, ¿cierto?, de esta antigua cultura griega o de las etnias, ¿cierto?, que son originarias, como nuestros pueblos, o por ejemplo, la misma Biblia, lo que hacen precisamente es relatar la creación, ¿ya? Y explicar precisamente algunos fenómenos mediante precisamente estas narraciones, ¿ya? Algunas evidentemente tienen mayores antecedentes históricos, como por ejemplo la Biblia, que uno puede encontrar tal vez dentro de la historia ciertos vestigios de qué cosas fueron así, y otras, ¿cierto?, tan ficticias como lo que nos cuenta, por ejemplo, Hesiodo en el texto La Teogonía, ¿ya? Entonces, la tarea que ustedes tenían que hacer era precisamente para poder justamente ver que este tipo de relatos y estas ideas, ¿cierto?, que eran medias politeístas, no era exclusivamente de la cultura griega, sino que también, ¿cierto?, la podíamos encontrar en muchas civilizaciones, en muchas, ¿cierto?, culturas, y que todos, ¿cierto?, tienen como trasfondo explicar el origen, ¿ya? Bien, ¿les queda claro? Sí. ¿Les queda claro? ¿Sí? Bien. Ahora, lo importante de esto es que fíjense que a través del mito, insisto, se desarrolló un pensamiento de carácter especulativo. Ahora, ¿qué significa un pensamiento especulativo? ¿Qué quiere decir que el mito desarrolló un pensamiento especulativo? Que está suponiendo algo. Muy bien. Y lo que se supone nos puede entregar certezas. No. Muy bien. ¿Y la filosofía busca suposiciones o busca certezas? ¿Certeza? Muy bien, No. busca certezas. Sí, está bien, busca certezas. Por lo tanto, el pensamiento, ¿cierto? En este caso, mitológico, ¿cierto? Es un pensamiento que no nos entrega certeza realmente de que las cosas fueron tal cual como se están relatando en este texto o en algún tipo de narración, ¿cierto? Con esta connotación mítica, ¿ya? Y por lo tanto, no puede ser considerado como un pensamiento que resulte ser cierto o no puede ser considerado cierto como una realidad. Y fíjense que en el siglo posterior, que es este que está acá, siglo sexto, hubieron personas que comenzaron a cuestionar esta idea de las divinidades. Es decir, que dijeron básicamente que estos dioses, al parecer, no eran tan dioses porque muchas de las acciones que ellos realizaban eran más humanas que propias, ¿cierto?, de un dios. Ahora, ¿qué características debiese tener un dios, según ustedes? ¿Un dios es malo?
¿Un Dios es vengativo, como lo conocemos nosotros? ¿Un Dios, por ejemplo, miente? ¿Sí o no? No. Las características, ¿cierto?, de alguien que tiene, ¿verdad?, la cualidad de ser divino, precisamente no son ninguna de las que yo me he referido. Por lo tanto, estas personas, ¿cierto?, en el siglo VI dijeron, es imposible que existan estos dioses, porque estos dioses son vengativos. Si nosotros, por ejemplo, no hacemos lo que ellos, ¿cierto?, desean, nos están, ¿cierto?, en este caso, matando, nos están, ¿cierto?, enjuiciando, nos está haciendo, ¿cierto?, que nuestro pueblo sufra. Hay dioses que, por ejemplo, son rencorosos, hay dioses que, por ejemplo, son capaces inclusive de acostarse, ¿cierto?, con nuestras mujeres o con nuestros hombres. Hay dioses que, por ejemplo, pecan y por lo tanto todo aquello que ellos nos restringen son básicamente todo lo que ellos hacen. Por lo tanto, este cuestionamiento llevó a que un grupo de personas denominadas como los primeros científicos, ¿cierto?, comenzaran a cuestionar la mitología y comenzaron a buscar un origen distinto al mito. Y fíjense que este origen se basa precisamente en la realidad, en buscar cosas, ¿cierto?, que se relacionan a cosas visibles, que estén dentro del mundo natural. Y aquí surge algo, ¿cierto?, que se llama naturalismo, que es contradictorio, ¿cierto?, al mito. Eso quiere decir que es lo contrario, lo distinto. El naturalismo nos dice, ¿cierto?, que el mundo se forma a partir de elementos que están en la naturaleza, o en el lenguaje filosófico, ¿cierto?, en la física. Y fíjense que ellos establecen un nuevo término, y ese término es el que ustedes pueden ver aquí, ¿cierto?, donde dice vocabulario, que se denomina arjé, es decir, un principio que lo origina absolutamente todo. Y esos científicos, ¿cierto?, son todos aquellos que ustedes ven precisamente en esta lista, tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parménides, Empédocles, Anaxágoras, Demócrito, que cada uno de ellos, ¿cierto?, estableció un elemento originador y una explicación, ¿cierto?, que básicamente conllevó a que un poco se fuera dejando de lado precisamente ese pensamiento especulativo y se apuntara, ¿cierto?, a otro tipo de pensamiento que es un pensamiento más certero, que nosotros llamamos pensamiento racional. Es decir, que las ciencias, ¿cierto?, que se originan a partir del movimiento naturalista, permitieron desarrollar el pensamiento racional. ¿Sí? Bien. No es necesario que ustedes aprendan todo esto, porque en realidad simplemente tienen que entender la idea, ¿cierto?, de que en algún momento, ¿cierto?, se comenzó a desarrollar una ciencia y la ciencia permitió el pensamiento racional, ¿ya? No es necesario que se aprendan tal de Mileto, agua, eso, no, no es necesario. Es simplemente para que ustedes entiendan que estas personas comenzaron a hacer ciencia, ¿ya? Ahora, fíjense ustedes, Tales de Mileto también es conocido, ¿cierto?, por ser un buen matemático, pero él estableció que el agua, ¿cierto?, era el arjé o el origen de todo, porque él observó la naturaleza o la fisis y se dio cuenta que toda la naturaleza emergía precisamente con agua. Es decir, si yo riego la tierra, ¿cierto?, le coloco agua, va a emerger, ¿cierto?, vida. Si yo observo el océano, que es abundante, ¿cierto?, agua abundante, me doy cuenta que ahí hay vida. Si yo, por ejemplo, me fijo en un cuerpo humano, el cuerpo humano tiene agua, ¿cierto? Y por lo tanto, el agua, para él, ¿cierto?, es el combustible de vida, ¿ya? Por eso él determinó que el agua era el principio originario. O, por ejemplo, en el caso de Empédocles, él establecía que los 4 elementos básicos de la naturaleza, como la tierra, agua, fuego y aire, eran, ¿cierto?, aquellos que permitían que todo, ¿verdad?, surgiera. Y él decía que la tierra, cuando se mezclaba, por ejemplo, con el agua, permitía precisamente que emergiera vida. Pero asimismo la vida se destruía si, por ejemplo, nosotros le dábamos un elemento, que en este caso era el destructor, como el fuego, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se fijan, cuando es cierto verano y hay carencia de agua y hay calor, ¿cierto? La tierra se seca y es muy difícil, ¿cierto?, que de ahí brote tal vez vida.
Por lo tanto, él explicaba la creación, ¿cierto? Y cómo todo, en este caso, ¿cierto?, se derrumbaba a partir de estos cuatro elementos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante del movimiento naturalista? Que el movimiento naturalista propició, ¿cierto?, que el pensamiento racional precisamente comenzara a desarrollarse dentro del mundo griego. ¿Y por qué eso es importante para la filosofía que en el siglo posterior, ¿cierto?, comienza a surgir? Porque la filosofía se basa ¿en qué? ¿En qué tipo de pensamiento? En el pensamiento racional, ¿cierto? Para nosotros, la razón es la base de la filosofía. Muy bien, racional, porque permite el conocimiento, conocimiento certero y objetivo. Oye, escribí mal, objetivo. Ahí sí. El pensamiento certero, cierto y objetivo. Por lo tanto, si yo les preguntase a ustedes, ¿y la filosofía utiliza el pensamiento especulativo o el pensamiento racional? ¿Qué me responderían ustedes? El pensamiento racional. Muy bien, pensamiento racional. La filosofía se basa en el pensamiento racional. Por eso, ¿cierto? Nosotros estudiamos la filosofía occidental, ¿cierto? Esa filosofía que yo les mencionaba, que era una filosofía que utilizaba métodos de carácter racionales para poder descubrir precisamente la verdad, ¿ya? Porque la filosofía, una de las cosas que no permite precisamente es la especulación o los supuestos, ¿ya? Muy bien. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Bien, profesor. Súper. Me devuelvo entonces a la otra ya. ¿Y la filosofía solamente estudiará esto? A ver, ¿qué otra cosa más estudiará la filosofía? ¿Estudiará solamente el origen? ¿El poder entender cómo, de dónde existimos? Esa es una de las preguntas filosóficas, pero solamente se remite a eso. No. Yo me autocontesto, no, ¿cierto? Una de las cosas que tenemos que entender es que la filosofía, ¿cierto?, es una disciplina bastante transversal y es algo cierto que también se los comenté al principio del análisis de este eje. No solamente estudia, ¿cierto?, esas preguntas existenciales, sino que también se involucra en otros ámbitos, como por ejemplo en el ámbito, ¿cierto?, político. Es decir, que lo que estudia la filosofía en el ámbito político no solamente tiene que ver con cuestiones relacionadas a las formas de gobierno, como por ejemplo entender cuál es la mejor forma de gobernar para alcanzar el bien común, sino que también, ¿cierto?, desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de los valores. Porque una de las cosas que tenemos que entender es que cuando vivimos, ¿cierto?, en sociedad y cuando somos animales políticos, como lo establecía, ¿cierto?, en algún momento Aristóteles, es que, cierto, tenemos que entender es que tienen que existir reglas para que podamos convivir, ¿cierto?, de una manera adecuada. Y fíjense que también la filosofía, apartándonos un poco, ¿cierto?, del ámbito psicológico, estudia la conducta humana, pero la estudia a partir precisamente de la moralidad y a partir de la ética. Bien, ¿habían escuchado estos conceptos? Ética y moral. Ah, Paulina me dice que sí. Muy bien. Javiera también. Muy bien. Me contenta que hayan escuchado estos conceptos porque fíjense que son conceptos que comúnmente lo utilizamos de manera bastante cotidiana. Qué poco ético.
Hoy falta la moral y las buenas costumbres, ¿cierto? Ya. ¿Qué es la ética y qué es la moral? Básicamente, estos términos, ¿cierto?, provienen de lo que es el ámbito político y tiene precisamente eh, relación con entender básicamente al sujeto dentro de una sociedad, ¿ya? Ahora, hay filósofos que hablan precisamente sobre la ética y la moral, como por ejemplo los básicos, ¿ya? Platón y Aristóteles, pero hay una montonera de otros ciertos filósofos que también nos hablan precisamente sobre la ética y la moral, porque es algo cierto que cuando hablamos de entender al hombre, resulta ser una idea cierto transversal durante toda la historia. Pero ¿qué es precisamente la ética y qué es la moral? Fíjense que ambos términos en español significan exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Moral proviene del término, ¿cierto? Moris o moritatis, y significa hábito o costumbre. Y en el caso de la ética, ¿cierto? Viene también del latín ethos, que cuando nosotros lo traducimos, ¿cierto?, al español, también significa hábito y costumbre. Por lo tanto, ¿cómo se aprende la moral y cómo se aprende la ética? ¿Es algo que uno nace y ya sabe que es moral y que es ética? ¿O uno lo aprende? No, se Con las aprende con las buenas costumbres. costumbres. Muy bien, se aprende, ¿cierto, Juan? Y la compañera que acaba de hablar, se aprende. La moral y la ética es algo, ¿cierto?, que se va adquiriendo y se va internalizando mediante el aprendizaje, ¿ya? Por eso, ¿cierto?, nosotros hablamos de que ambos términos significan exactamente lo mismo, hábito o costumbre desde el punto de vista etimológico. Ahora, desde el punto de vista de su definición, son dos cosas distintas, ¿ya? La moral, y lo vamos no a leer, sino que lo voy a decir de manera sencilla, la moral no es otra cosa que un sistema normativo, un conjunto de reglas, ¿ya? Que se deben seguir para que la sociedad, ¿cierto?, pueda funcionar de una manera, ¿cierto?, adecuada y que todos tengamos clarito, ¿cierto?, qué acciones podemos hacer y qué acciones no podemos hacer, ¿ya? Bajo esta idea de la moral, ¿cierto? En filosofía, y coloco ojo acá, en filosofía, nosotros entendemos, ¿cierto?, que hay una triple clasificación de las normas. Están las normas morales, las normas sociales y las normas de tipo cultural, ¿ya? Las normas morales son normas que son universalmente establecidas y que todas las personas deben cumplir sin ninguna excepción. Es decir, que son de carácter obligatorias, y el no cumplimiento de ellas va a implicar, ¿cierto?, una sanción. ¿Alguien me podría dar algún ejemplo de una norma moral? ¿Algo que sea obligatorio, que todos debamos hacer? Mm, Obligatorio. No sé si obligatorio, pero la gran mayoría de las personas hoy en día tenemos que, por ejemplo, regirnos por muchas leyes, incluyendo quizás las leyes, no sé, el tránsito. Las leyes de tránsito, eso es como Muy una bien, ley, no sé. muy bien, perfecto. Ley del tránsito. Muy bien, las leyes del tránsito. Son normas, ¿cierto?, morales, son obligatorias. Muy bien, Paulina, el no robar, ¿cierto? El no robar. Como por ejemplo, las leyes, ¿cierto?, que nosotros conocemos, que nuestro Cámara, ¿cierto?, Congreso Nacional han precisamente ya dado a conocer, como por ejemplo, ley de tenencia responsable de mascotas, ¿cierto? Tolerancia cero, o la ley Gabriela, ¿ya? Muy bien, Lorena, derechos humanos, perfecto. Todos ellos, ¿cierto?, son considerados normas de tipo moral. Lorena, el estudiar lo vamos a colocar dentro, ¿cierto?, de las normas de tipo social. Ya vamos a explicar por qué. A diferencia de las normas morales, encontramos otro tipo de normas que se denominan normas sociales. Y fíjense que las normas sociales son todas aquellas normas que permiten la buena convivencia y que comúnmente están sustentadas, ¿cierto?, en los valores humanos. A diferencia de las normas morales, no son de carácter obligatorias. Es decir, en ninguna parte, por ejemplo, se dice que es obligatoriedad hacerlas, pero sabemos que el no cumplirlas va a llevar una consecuencia, ¿cierto? O un castigo de tipo social. Les voy a colocar un ejemplo y ustedes me pueden decir otro, ¿ya?
Como por ejemplo, el saludar. El saludar es una norma social. En ninguna parte, ¿cierto?, se nos obliga a saludar, pero lo hacemos, ¿cierto?, por una cuestión netamente de respeto, ¿sí? Cuando no saludamos, ¿cierto?, a alguien que nos dice la gente, ah, no lo saludo más. Ay, qué pesado, ¿cierto? Y la misma gente nos va dejando de lado, ¿cierto? Nos va apartando, se va formando malas impresiones de nosotros. ¿Qué otro ejemplo podríamos colocar? Ah, muy bien, Lorena. Dar gracias. Perfecto. El por favor, también. El estudiar es un deber, ¿cierto? También podríamos considerarlo dentro de las normas sociales, porque es responsabilidad de uno, se basa precisamente en un valor. ¿Qué otra cosa más podrían ustedes agregar como ejemplo, aparte de los que yo mencioné y lo de Lorena? Muy bien, Javiera, pedir permiso. Perfecto. Muy bien. Vamos a leer algunos ejemplos que yo puse acá. El saludar al entrar a un lugar, el bañarse inclusive, ¿cierto? Es parte de una norma social. Dar las gracias, el guardar silencio mientras otra persona, por ejemplo, está hablando, el respetar, por ejemplo, una fila, ¿ya? Son todas partes de lo que nosotros conocemos como norma social. Muy bien, Lorena, pedir disculpas y el respeto. Excelente. ¡Ah! ¿Quién rayó la pizarra? Bien, vamos con la siguiente. Normas culturales. A diferencia de la anterior, las normas culturales son aquellas que permiten la identificación, ¿cierto?, de un sujeto, en este caso con su propia cultura o con el lugar, ¿cierto?, donde nació. Comúnmente las normas culturales son aquellos que permiten una identificación, son aquellos que permiten básicamente que una persona, ¿cierto?, se pueda sentir identificado en un lugar. Comúnmente estas se transmiten de generación y en generación, ¿cierto? Y entendemos que pueden ser tanto obligatorias como aquellas, ¿cierto?, que no son obligatorias propiamente tal, ¿ya? Por ejemplo, participar de alguna fiesta costumbrista, por ejemplo, el saber el himno nacional, por ejemplo, conocer la historia, ¿cierto?, del país o de la localidad donde usted vive. ¿Qué otra cosa más podríamos colocar ahí como ejemplo de una norma cultural? A ver, ya le voy a colocar otro ejemplo. Yo no soy de Mulchen, ¿ya? Las Bueno, costumbres, muy bien, ¿como cuáles, Valentín? las costumbres, no sé, tradicionales, por ejemplo, costumbres que tiene cada ciudad o alguna cosa de que, como, como por ejemplo, no sé, se acostumbra a celebrar el 18, se acostumbra, no sé, ese tipo de cosas. Muy bien, Valentina, por ejemplo, en septiembre, 18 de septiembre, la semana que tenemos cierto de festejo y se rinde cierto honor a nuestra patria, ¿qué es lo que comúnmente nosotros hacemos para poder identificarnos, cierto, con esta festividad? Por ahí Javiera nos coloca el baile típico, muy bien, Javiera. Pero, por ejemplo, la empanada, un asado, por ejemplo, tal vez no colocar o sea, porque es obligatorio, ¿cierto? Es parte de una norma moral el colocar la bandera. Pero, por ejemplo, hay gente que ha tomado la costumbre de adornar su casa, ¿sí? Bien, Samuel coloca no botar basura, también, ¿cierto? Algo muy cultural. Yo les mencionaba, yo no soy de Mulchen. Yo llegué acá ya hace muchos años, pero una de las cosas, ¿cierto?, que me llamó la atención y que la gente identificó que yo no era mulchenino era porque yo no comía maravillas, que es muy común acá en Mulchen, comer maravillas, ¿cierto?, quemadas con sal. También es parte de una norma cultural, se identifica. Por ejemplo, los argentinos, ¿qué lo identifica como una norma cultural? El mate en el El mate, argentino. ¿cierto? El mate. Los chilenos, las tortillas, no sé, qué sé, cosas de, ¿cómo se llama? Esto de mote con huesillo, esas cosas. Perfecto, muy bien, Valentín. Fíjense que Lorena también nos coloca los santos, por ejemplo, San Pedro, San Pablo, también, ¿cierto? Fiestas que se relacionan a ideologías de tipo cristianas y por lo tanto también, ¿cierto? Eso es parte de una norma cultural.
por ejemplo, celebrar Navidad, Año Nuevo, ¿cierto? Y que lo celebremos de una manera específica también es parte precisamente de una norma cultural. Ahora, si ustedes se fijan, muchas noticias, ¿cierto?, han salido durante mucho rato ya, cuando los extranjeros, por ejemplo, les llama la atención nuestras celebraciones, porque dicen que nuestras celebraciones son fome, que no son, ¿cierto?, llamativas, que por ejemplo para el Año Nuevo, para Navidad, ellos hacen otro tipo de festividades y nosotros, ¿cierto?, somos más recatados según ellos para poder festejar. Eso también es parte de una norma cultural, el cómo nos comportamos, ¿cierto?, para poder festejar tal vez algún tipo de festividad, ¿ya? También es parte de una norma cultural, ¿ya? Bien, cuando nosotros respetamos todas las normas, ya sean morales, sociales o culturales, nosotros inmediatamente decimos, ¿cierto?, que nuestra conducta resulta ser una conducta de tipo moral. Es decir, persona que respeta las normas, ¿cierto?, es una persona que lleva una conducta de tipo moral. Por el contrario, una persona que sabe cuáles son las normas y las reglas y no las respeta, se puede decir, ¿cierto?, que es una persona que tiene conductas de tipo inmoral. Es decir, una persona, ¿cierto?, que transgrede las reglas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Creo que sí. Ya. Y hay una tercera condición, que es la conducta amoral. ¿La habían escuchado alguna vez? ¿No? Ya. No, A es un, A es un prefijo, ¿cierto?, que significa sí, que en este caso estamos hablando sin moral. Pero fíjense lo curioso de esto, que las personas, ¿cierto?, que tienen conductas amorales son todas las personas que no conocen la regla o que básicamente no conociéndola pueden cometer, ¿cierto?, algún tipo de conducta de tipo inmoral, ¿ya? Ahora, ¿hay justificaciones? Sí. ¿Y en bajo qué condiciones se dan? Bajo tres. Primero, ¿un menor de edad tiene conductas inmorales? Por ejemplo, un niño de 5 años. No, sí, No, no, pero tiene conductas amorales, porque un niño de 5 años no conoce la regla, la está aprendiendo. Por lo tanto, ¿cierto? No podríamos decir que su conducta es de carácter inmoral. Es amoral porque tiene desconocimiento, ¿cierto?, de las reglas, las aprende. Segundo, un extranjero que, por ejemplo, llega a un país y desconoce sus reglas, también, ¿cierto?, se denomina conducta amoral, ¿ya? Porque desconoce la regla de un país. Ahora, eso no impide que esta persona, ¿cierto?, por cometer una falta, no sea sancionada, ¿ya? Tercero, una persona que tiene algún tipo de patología mental, como por ejemplo un Alzheimer, o por ejemplo una esquizofrenia o una demencia senil, ¿podríamos decir que tiene conducta inmoral? no, Conducta No, amoral. conducta moral. Y fíjense que tiene conducta moral porque evidentemente ha perdido la noción, ¿cierto?, de realidad y por lo tanto no conoce, ¿cierto?, o se olvidó o en algún momento ya su vida, ¿cierto?, no depende de reglas y por lo tanto, ¿cierto?, tiene conductas de tipo amoral. Bajo esta circunstancia, esta última opción, ¿cierto?, más la del menor, evidentemente hacen que toda persona sea imputable, ¿cierto? No imputable ante la ley, es decir, que la ley no corra para ellos, porque evidentemente desconocen las reglas, ¿ya? Y para finalizar, les voy a poner un caso de conducta moral. En una de estas clases online, que no me acuerdo si fue acá o en otra, ¿cierto? Clase, me refiero a y cada instituto regional, justamente estábamos viendo esta materia y quiso exponer precisamente su experiencia un compañero haitiano. Y él comentó que cuando él había llegado a Chile, se había bajado, ¿cierto?, del aeropuerto y quiso tomar un bus porque necesitaba llegar al centro de Santiago. Y resulta que él no sabía que acá se pagaba con tarjeta, por lo menos en Santiago se pagaba con tarjeta, con la Visa. Entonces él iba a pagar su pasaje, pero con dinero en efectivo, y el chofer, ¿cierto?, le dijo que no, que ahí se pagaba con VIP y qué sé yo. Y él le explicó que no tenía, ¿cierto?, la tarjeta. Bueno, el chofer, buena gente, le dijo que pasara, ¿cierto?, que no se preocupara, que pasara. Pero resulta que unos paraderos más allá, él comentaba que se subieron a fiscalizar.
Y lo pillaron precisamente que había evadido, ¿cierto?, el pasaje, y por lo tanto lo habían multado. Y él intentó explicar, ¿cierto?, la situación de que él era extranjero, que no sabía y qué sé yo, pero la multa, ¿cierto?, se la cursaron igual. ¿Ya? ¿Qué ocurrió acá? Hubo una conducta de tipo amoral, pero, ¿cierto?, aunque él tuviera desconocimiento de cómo era la realidad del país, no se eximió, ¿cierto?, de la falta, que sería básicamente pagar lo que era la sanción correspondiente por haber evadido, ¿cierto?, el pasaje. Y ahí tenemos, ¿cierto?, un ejemplo de un extranjero bajo la condición, ¿cierto?, de una conducta de tipo amoral. Bien, se nos pasó ya la clase, son las 8:30. Espero que le haya quedado claro entonces esto de la moral. La próxima clase vamos a continuar con la ética y posteriormente, ¿cierto?, les voy a enviar también algunos textitos para que estemos trabajando, ¿cierto?, comprensión lectora. Profesor, le hago una consulta. ¿Sí? Mire, para poder estudiar, todas las guías desde principio, digamos, hasta ahora nos sirven, ¿no es cierto? Nos guiamos para poder seguir repasando y todo, como ya se acerca la fecha Sí. para el examen. La idea es que se pueda, tanto en las guías, porque solo con usted tenemos solo guía, no hay no hay libro, nada. No, Entonces, la idea no, mía, bueno. la consulta mía es leer, practicar o resolver, como sea, todas las guías, ¿sí? Y Valentina, así es, porque yo he mandado alguna guía de ejercicio que no he revisado, pero es para que ustedes vayan practicando en casa, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, los PowerPoint como este, hay algunos que traen las preguntas resueltas. Entonces, ustedes pueden tomar la pregunta, la resuelven, ¿cierto? Después van contrastando, ¿cierto? Con la respuesta ideal. No lo tomen, ¿cierto? Como la respuesta que, sino como una respuesta de tipo idea, ¿ya? También me comprometo, Ya, Valentina, mira, yo tengo un resumen de toda la materia que lo hice, ¿cierto?, en tiempos de pandemia. Así que una vez ya cuando terminemos las clases, también se los voy a mandar a don Alcide, ¿cierto?, para que ustedes lean toda la materia, ¿cierto?, en caso de que se haya escapado algún tipo de concepto. ¿Ya? Eso, me comprometo. Ya pues, que tenga una linda tarde. Cuídense mucho. Gracias. Igualmente a usted, profesor. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, Ah, chao. gracias. Chao. Chao, gracias.